Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí presentar a estas dos personas, a estos dos profesionales, en dos temáticas muy interesantes. Y quiero presentar en primer lugar a Ricardo Marco Muñoa, que es arquitecto y egresado de la UBA, fue docente de Historia del Arte y la Cultura Nacional y jurado de concursos docentes y tesinas en la Facultad de Ciencias de la Gestión, la UADER, y en las Facultades de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe y en la Universidad Nacional del Litoral. Es también jurado de concursos de arquitectura, fotografía y diseño, presidió el Tribunal Examinador para la prueba de capacidad profesional, Facultad de Arquitectura de la UCU, designado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ocupó cargos técnicos en distintas áreas del gobierno de Entre Ríos y es asesor honorario de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Bienes Históricos, asesor honorario de la Comisión Nacional y miembro y adherente de la Junta de Estudios Históricos de Entre Ríos, miembro correspondiente del Centro de Genealogía de Entre Ríos, presidió la Sociedad de Arquitectura de Entre Ríos y entre sus publicaciones podemos citar Los Vascos en Entre Ríos, en colaboración con la edición del año 2001, y Las Aldeas Alemanas de Entre Ríos, Ceodal, Embajada de Alemania, Buenos Aires 2005, estudios genealógicos en torneos terceros y décimos del GEGER, artículos varios de la revista Tiempo de Gestión, del FCG y UAD. Presentó trabajos de congresos en Argentina, Uruguay y España. Sobre las experiencias en patrimonio cultural y productivo nos va a hablar también Luis María Vera, que es contador público de la UNER, de la Facultad de Ciencias de la Administración y magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas de la UBA y la Facultad de Ciencias Económicas. Profesor universitario de Ciencias Económicas de la UNER y la Facultad de Ciencias de la Administración. Profesional del INTA en el área de estudios de economía agraria o agroindustrial de la Experimental Concordia, con especialización en actividades frutícolas y foresto e industria regional. Profesor adjunto ordinario de Administración de Costos en la licenciatura en Administración Rural de la Universidad Tecnológica, Facultad Regional Concordia. Docente de grado y de posgrado, publicaciones y estudios sobre campañas citrícolas de costos y de análisis de la cadena agroindustrial regionales y sobre la historia de dicha producción. Entonces comenzamos en primer término con la ponencia de Ricardo Marco Muñoa. Muchas gracias, buenas tardes y ante todo un saludo para todos aquellos que han elegido la noble profesión del maestro en el Día del Maestro. Quiero leer una frase que la vi hoy en internet, que es de Miguel de Unamuno, que dice: hablando de un maestro, era tan maestro que su vida era hacer, pensar y sentir. Agradezco a los organizadores de este seminario la invitación a que pusiera este texto mío, que nació como una simple ficha de estudio para la materia de Historia del Arte y la Cultura Nacional que dictaba en ese momento en la UADER, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. La materia era, les digo, Historia del Arte y la Cultura Nacional, y al hablar de la arquitectura argentina y en particular referido a la provincia de Entre Ríos, tenía un tema que era la arquitectura hotelera, dado que la carrera era de licenciatura en turismo. Les contaba a los chicos, les hacía ver la arquitectura hotelera de Entre Ríos. Y cuando empecé a buscar textos, todo el trabajo está en base a textos, a guías, a crónicas y algunos recuerdos familiares o recuerdos de memoriosos de Concordia.
Me sorprendió, ¿sí?, desde el principio, la cantidad de hoteles que tuvo Concordia en relación al tamaño de la población en distintas épocas y el valor de muchos de esos edificios hechos especialmente por construcciones como para hotel. Me puse a buscar en los antecedentes de Concordia y de los asentamientos que la precedieron, y Concordia y sus asentamientos previos, que fueron el puerto, el parador, el paradero de San Antonio del Salto Chico, nació por causa de los saltos, de los accidentes del río Uruguay, que hacían imposible su navegación tanto río arriba como río abajo, en la época que estaban instalados los jesuitas en el Alto Uruguay y entre los ríos Paraná y Uruguay. Y el primer asentamiento del que tenemos noticia documentada es justamente el paradero y puerto de San Antonio del Salto Chico, decidido a fundar por el gobernador de Buenos Aires poco después de la expulsión de los jesuitas, en 1768-67. Al decidir fundar el puerto acá, donde le llamaban paradero en esta época, donde la gente que venía de Buenos Aires navegando, cuando los ríos eran los caminos, sobre todo en la región del litoral fluvial de Argentina, que no había caminos, los caminos eran los ríos, se decide fundar formalmente un puerto en un lugar que ya había habido asentamientos, por lo menos de principios del siglo XVIII. El gobernador entonces de Buenos Aires, don Francisco de Paula Bucareli, dice en una disposición, dice: se hará de firme una población con capilla, casa y almacenes para habitaciones de los naturales y pasajeros. O sea, para mí este es el primer antecedente de que Concordia, o en este caso San Antonio del Salto Chico, era un lugar donde había pasajeros que debían permanecer, pernoctar, pasar unos días acá. En espera de, cuando venían de Buenos Aires, bajaban de los barcos, en espera de que llegaran las carretas que los transportaban pasando los saltos para continuar río arriba. Y cuando bajaban, era a la inversa. El padre Guillermo Furlo, jesuita, que ha escrito muchísimo, ha investigado muchísimo de la historia de la Argentina, en particular de la orden jesuítica, viendo mapas hechos por los cartógrafos de la orden de principios del siglo XVIII, advierte que en todos ellos, desde 1722 en adelante, está marcado en el mapa una zona más o menos aproximada donde está Concordia ahora, hay dos palabras, una en guaraní y una en castellano. El castellano dice arrecife o salto, que indica el accidente geográfico. Y en la costa, siempre en la costa occidental, en la actual costa entrerriana, está la palabra itú, palabra guaraní que quiere decir salto. Eso él lo adjudica a que ya había acá un pequeño asentamiento al cual los jesuitas, grandes conocedores de la lengua guaranítica, denominaron itú, o sea, salto. Así fue que la fundación formal, decidida por Bucareli en 1769, le denomina San Antonio del Salto Chico, porque el patrono era San Antonio. Hay varias crónicas, todo el trabajo está, repito, está basado en crónicas, en lecturas, en guías y demás. A fines del siglo XVIII, en 1796, un piloto, Francisco de Aguirre, remonta al Uruguay hasta que se encuentra con los Saltos y ve el asentamiento de San Antonio del Salto Chico y escribe. Era ya en 1796, pocos años de terminar el siglo XVIII. Era ya un pueblito regular que tiene administrador desde 1781. Había allí una capilla con paredes y altar de piedra y techo de paja, un cementerio cercado, un depósito almacén grande para las haciendas y 6 casas para alojamientos. O sea, repito nuevamente, la idea de que esto era un lugar de alojarse los viajeros, donde debían alojarse los viajeros por fuerza de las condiciones para navegar río arriba. Bueno, hay en esta época una serie de visitas que deben forzosamente pernoctar o pasar un par de días acá esperando el transporte que continuara el viaje, entre los cuales está, bueno, el gobernador que decide su fundación, Francisco de Paula Bucareli, Santiago de Liniers, que fue a principios del siglo XIX, ya fue gobernador de las Misiones,
La familia de don Juan de San Martín, el padre de nuestro libertador, que tanto a la ida se apelló para hacerse cargo del puesto de teniente de gobernador, como al regreso, debe pernoctar en el puerto de San Antonio del Salto Chico. Bueno, después vienen los primeros años del siglo XIX, hasta 1805 por lo menos sabemos que permanecía el asentamiento con sus ranchos, con sus casas para alojamiento, con su capilla, con sus galpones, porque en 1805 el obispo de Buenos Aires, de que dependía toda la Mesopotamia, en una visita pastoral, anda por acá, permanece unos días y determina que la capilla de acá del asentamiento de San Antonio de Salto Chico sea una viceparroquia de la capilla de Mandisoví, que era el pueblo preexistente que después Belgrano le daría forma de pueblo. Después vienen años bastante asiagos para esta zona por las guerras de las misiones, por las invasiones desde Brasil y demás, hasta que el poblado prácticamente desaparece porque sus pobladores se van, pero en 1830 recién se decide la fundación, ya por la legislatura de la provincia, de la ciudad de Concordia, de la villa de San Antonio de Padua de la Concordia, o San Antonio de la Concordia. Y bueno, viene el delineamiento de la plaza, la repartición de solares, y hecho por Navarro, por Espino, por el padre Fray Mariano José del Castillo. Y la primera crónica que encontramos a muy poco de la fundación de la villa es la de un inglés. El siglo XIX estuvo marcado por numerosas visitas de viajeros europeos, muchos de los cuales eran británicos, y William McCann, que hace 2 viajes por la zona, recorrió gran parte de la pampa húmeda y la Mesopotamia, el sur de la Mesopotamia por lo menos. Después de su segunda visita en 1844, es decir, poco más de 10 años después de fundada Concordia, deja también su opinión, su crónica, y dice: la villa de San Antonio de la Concordia está destinada a adquirir mucha importancia. Eso es lo que sería la villa de San Antonio de la Concordia, a 12 años de fundado, con algunos ranchos de paja y barro, y una plaza sin árboles. Sin embargo, él ve que Concordia está destinada a adquirir mucha importancia. Y acordándose de su visita anterior, dice: 12 años atrás, algunos pocos ranchos bastaban para contener a toda la población, que al presente suman unos 1000 habitantes. Después hace alguna descripción de los principales edificios que estaban en torno a la plaza, y dice que había un establecimiento para la manufactura del cebo, una iglesia modesta y una escuela bastante grande, pero no menciona de ninguna forma que hubiera habido lugares para alojarse, como lo había habido antes en la época de los jesuitas hasta su expulsión. Pasamos después ya a mediados del siglo XIX, 20 años de la fundación de Concordia, un aporte fundamental de un concordiense, don Roberto Arena, nos dice que frente a la plaza, en el lugar donde está actualmente la cooperativa eléctrica, ex Banco de Londres, había un club, él le llama Club de Miré, de un catalán, otros le llaman Café de Miré, que era una fonda, palabra con la cual denominaban tanto a las casas donde se daba comida fundamentalmente y alojamiento. La fonda de Miré, Café de Miré, el bar de Miré, que era el lugar de reunión de los hombres de la villa, lugar de comida para los ocasionales viajeros, y tenía una serie de habitaciones interiores que suponemos que serían los alojamientos. Esto ya es alrededor de 1850, cuando la única noticia que encontramos ya con el nombre de hotel es un hotel La Provincia, que estaba ubicado en calle Entre Ríos, habitada entre Alem y Andrade, donde 20 años después, en 1870, asesinaron a uno de los hijos de Urquiza, el día que lo mataron a Urquiza en San José. Pero no encontramos más noticias de hoteles, o de alojamientos, o de fondas. Sin embargo, en el tercer cuarto del siglo XIX, Concordia, población chiquita, nueva,
mucho más nueva que muchas de las ciudades que tienen Entre Ríos, recibe una serie de visitas notables. Visitas todas que deben, yo les llamo visitas notables, que deben alojarse en casas de familia por la falta total de alojamientos dignos de semejantes personas. Entre los primeros 5 presidentes constitucionales del país, 4 estuvieron en Concordia. La primera visita que la tenemos documentada con algunas dudas por ahí fue la de Urquiza, cuando aún no era presidente, pero cuando empezaba su campaña que lo llevaría a ocupar, después de dictar la Constitución, a ocupar la presidencia de la Federación Argentina, Urquiza viene por barco de San José en una goleta que se llamaba Flor de la Concordia, eso está registrado en los archivos del Palacio de San José, y viene a Concordia para reunirse con Virasoro en la casa que existía hasta no hace mucho tiempo, parcialmente, era la mitad de la casa original, que fue el momento de la autoridad del pueblo, del comandante Requena, de la familia Requena, y que como único dato nos quedó ahora una pequeña plaquita perdida ahí, que dice que en ese lugar, en 1850, se reunieron Urquiza y Virasoro gobernador de Corrientes, Urquiza gobernador de Entre Ríos, planeando la caída de Rosas y la Organización Nacional. 10, 12, 15 años después, sí, la visita del primer presidente en ejercicio, don Bartolomé Mitre. Eso no fue una visita, ni fue por motivos muy gratos, pero fue quien más tiempo permaneció en Concordia. Permaneció 3 meses en Concordia, vivió en Concordia. Habiendo delegado la presidencia de su vicepresidente, don Marcos Paz, viene acá como comandante en jefe de la Triple Alianza, los ejércitos aliados de Brasil, Uruguay y Argentina, que después fueron a protagonizar la nefasta guerra contra el Paraguay. Nuevamente, se decide que Concordia es la sede de reunión de las tropas y debía permanecer acá el comandante en jefe y organizar el inmenso ejército que llegó a tener 25.000 hombres. El campamento se establece en el Ayuí, donde había estado más o menos en el mismo lugar donde había estado muchos años antes de Urquiza con sus orientales. Y Mitre se aloja en la casa de otro señor notable, no era una autoridad en este momento, pero un comerciante muy rico, Benjamín Gadea, que tenía su casa en Hipólito Yrigoyen y Buenos Aires, y 1 de Mayo, perdón, que porque ser una de las casas más grandes, más confortables y más modernas de la época. Permanece allí 3 meses y recibe la visita de muchos de sus ministros y autoridades, tanto nacionales como provinciales. De la primera... Esto es el único recuerdo que nos quedó de la reunión de Urquiza y Virasoro. Hay quienes dicen que realmente Urquiza no vino personalmente, se comandó algún edecán, pero de todos modos está, lo único que ha quedado como testimonio de esa posible reunión es la placa, esa pequeña que ahora está prácticamente perdida. Dicho de paso, yo llegué ayer a Concordia, no he ido a verificar que todavía esté, porque al desaparecer la casa y pensé que hay construcciones nuevas, supongo que habrá permanecido. Se colocó en el año 36, cuando se realizó una primera semana de turismo en Concordia y cuando se formó la primera comisión de turismo. Y ahora para continuar. Esa. Bueno, posiblemente con un atuendo muy parecido a fue la visita de Urquiza en ese momento, en 1850, porque según las crónicas que he podido leer, que he podido llegar, si bien vino en un barco en la Flor de la Concordia, desde el puerto de Concepción de Uruguay hasta el puerto de Concordia, vino de incógnita, cosa bastante difícil en esa época en un pueblo tan chico y siendo el gobernador casi permanente de Entre Ríos de varios años. Pero se supone que vino de incógnita y permaneció un par de días en la casa del señor Requena.
El tercer visitante fue Mitre. Acá lo vemos con sus 5 ministros, y el primero, el de la derecha de allá, es el ministro de Guerra y Marina, como se llamaba en ese momento, el general Gelió. Este seguro que estuvo acá y estuvo alojado en la casa también esa. Los otros son, no sé, Rufino de Lizalde, ministro del Interior, 5 ministros que tuvo, y casi todos ellos vinieron y permanecieron y pernoctaron, al menos que fueron visitantes de Concordia en ese temprano año de 1865. El tercer visitante fue quien lo sucedió a Mitre. El presidente Sarmiento también vino como presidente del ejercicio el último año de su periodo, y esta visita me llamó la atención, o me despertó el interés, porque además de venir, bueno, con un par de ministros y diputados también, deja una muy interesante crónica que la publica varios años después, entre sus tantas publicaciones y escritos, donde habla de Concordia, sus alrededores y lo que es el viaje por río desde Buenos Aires a Concordia. Un pequeño párrafo dice, hablando ya concretamente de la falta de hoteles que tenía la ciudad, dadas sus posibilidades de ser lugar de esparcimiento o de veraneo, cuando todavía no se hablaba de turismo, de la gente de Buenos Aires. Dice, las comodidades domésticas que los actuales hoteles ofrecen, o las casas de alquiler de la villa, bastarían hoy para la escasa concurrencia, pero serían insuficientes ante la venida de gente de Buenos Aires. La Concordia, como lugar de recreo, sería un complemento de la existencia de Buenos Aires, con algo que parece un viaje, aunque lo sea de horas, muy bello, de navegación fluvial por país accidentado, y al final una verdadera vida de campo con agua, bosques, excursiones y verdadero cambio de escena y de vida. O sea, Sarmiento le veía ya a Concordia, repito, antes de que se acuñara el término turismo, le veía un cierto futuro turístico, sobre todo para la gente de Buenos Aires, por la cercanía. Dicen, en la crónica es muy larga y muy linda, dice, los porteños no saben que con solo un día y una noche de navegación se llega a un paraíso. Este es el último año de gobierno de Sarmiento, y viene por un tema que tiene que ver con la existencia de los Altos, que fue de alguna manera germen de la existencia de Concordia. Se inaugura el ferrocarril, primer ferrocarril o segundo, que ferrocarril de la Mesopotamia y de Entre Ríos, de Concordia Federación, para salvar el escollo de los Altos, justamente. Una ley que había sido aprobada muchos años antes, por iniciativa de Mitre, la ley número 20, la ley nacional número 20 lleva. Pero después vino la nefasta guerra del Paraguay, como dije, que suspendió todo tipo de acción, como podría haber sido la construcción de una línea ferroviaria. Eso queda postergado, y en 1874 se inaugura el primer tramo y viene Sarmiento. Ahí hay lugar a un encuentro con Guarumba, que era el comandante de Federación, que hay varias versiones en las cuales en general no se lo deja muy bien a Sarmiento, así a Guarumba. Al año siguiente, 1875, recién asumido Nicolás Avellaneda, el siguiente presidente, nuevamente viene, ahí ahora, lo agrandé, pero no. No, para atrás, un anterior. Ahí está. Este es el último presidente del ejercicio, también recién asumido. Primera ciudad que visita en todo el país es Concordia. Y nuevamente por la inauguración del mismo ferrocarril, el segundo tramo de Federación a Montecaseros. De Avellaneda encontramos datos de dónde fue alojado. Fue alojado en una casa de familia, nuevamente, una casa que ya no existe más, pero que también es una de las mejores casas del pueblo, de unos comerciantes de la firma Col y Sardá, en calle 1 de Mayo, entre Ríos y Urquiza. Avellaneda permanece varios días también acá, es agasajado con banquetes y demás, y los banquetes hasta ese momento, otra cosa que tiene que ver con la falta de espacios para actividades turísticas relacionadas con el turismo o con la atención de pasajeros, los banquetes y las fiestas se realizaban en el edificio de la Escuela de Varones,
era uno de los edificios mejores, más amplios que había, hasta 1890 prácticamente, hasta que aparece el Hotel Colón, concretamente. Una escuela que estaba donde está ahora el Museo de Artes Visuales y el Predio Lindero. Se construyó en 1840, se inauguró en 1847, y por ser el edificio más grande, más cómodo, más amplio y más sólido, era el lugar de recepción de visitantes y de bailes, de sarao, como le llaman. La próxima crónica que encontramos, cronológicamente, es la de un señor que traje la foto porque la obtuve de un descendiente, de un nieto, un inmigrante francés que llega a los 12 años a Concordia en 1890. Posiblemente muy pocos lo conozcan, Chirita sí, porque es el abuelo de Cacho Budot, que un inmigrante, trabajador que vino a poblar la colonia Yeruá, colonia nacional, y deja una serie de escritos de cuando llegó y de varios años posteriores. Al principio, bastante desconforme con lo que veía en Concordia, critica mucho a Concordia. Dice, cuando llegué, esto no era más que una triste ciudad de una decena de miles de habitantes y calles estrechas, casas bajas, infortunada línea de tranvías tirados por caballos flacos, en una palabra, una ciudad sin un encanto de ninguna especie. Así la ve Budot cuando llega en el 90. Pero pocos años después, afincado ya, formó su familia, trabajó la tierra, tenía su pequeña parcela de tierra en la colonia de Yeruá. Dice, Concordia es una ciudad limpia en el centro, bien adornada, de grandes construcciones, y el lujo, cosa desconocida entonces, comienza a invadir por todas partes a todas las clases de la escala social. La luz eléctrica se esparce por todas partes con profusión. Existen 3 bancos particulares, un lindo teatro casino, 3 o 4 plazas, un saladero, un pequeño puerto moderno que se agrandará luego. En fin, es una crónica de uno especializado, de un señor no famoso, una autoridad que poco compromiso tenía con la ciudad. Sin embargo, después de un primer desencanto por el caso glamour que le veía a la ciudad, deja estas interesantes notas. El próximo cronista que encontramos, de esto no tengo imagen, es uno de los tantos Evaristos Carriego. Hubo 4 Evaristos Carriegos. El primero fue un inmigrante que vino de España. El segundo tuvo que ver con la Fundación de Concordia, el coronel Evaristo Carriego, por quien hay una calle acá en la ciudad. El tercero, el nieto, el padre a su vez del poeta Evaristo Carriego, que tanto elogió Borges, que conoció Borges y que tanto admiró Borges. Este señor Evaristo Carriego viene en 1902, cuando ya se había inaugurado el Hotel Colón, primer hotel de la ciudad, que desde el momento de su inauguración en 1897 se llamó Gran Hotel Colón, y mantuvo su nombre por casi todo el siglo XX, mientras estuvo en actividad. Este señor Carriego viene desde Paraná nuevamente para inaugurar un tramo ferroviario, que esta vez ya no era para el norte, sino el tramo que unía Concordia con Villaguay, y desde Villaguay por el sur conectaba con Paraná y con Concepción del Uruguay, las 2 ciudades más importantes de la provincia en ese momento. Él viene como parte de la comitiva oficial con el gobernador, con Leónidas Echagüe, y deja una crónica muy larga, muy detallada, también con distintos giros, con distintos visos, porque cuando se pone cronista oficial para elogiar al gobernador, el discurso del gobernador, y en ese momento se inaugura también la exposición rural, que durante muchos años fue muy importante para la ciudad, es todo elogios, pero cuando habla, por ejemplo, del alojamiento, se pone un poco quejoso don Carriego. Empieza diciendo que aproveché la ocasión que se me ofrecía para ir a conocer la ciudad más comercial y progresista de Entre Ríos. O sea, venía de Paraná, era paranaense. Había sido invitado a la inauguración del ferrocarril de Concordia. Y llegaron a una estación, se hizo el acto de inauguración, y terminado el acto de inauguración, subimos a los carruajes que nos había preparado la comisión para hospedarnos en el Hotel Colón. El hotel está situado en una esquina de la plaza, tenía 5 años de inaugurado el hotel, aunque el edificio era un poco anterior. Es un vasto edificio de 2 pisos con galerías pintadas al óleo. Sus habitaciones son bastante cómodas y regularmente amobladas, pero no en número suficiente para semejante tropa como la que debió esperar. Vinieron 60 personas.
A la noche tienen en la galería alta del hotel que rodeaba el patio, que después fue comedor cerrado, tienen una comida y ahí empieza a poner sus quejas con Carrillo. Dice, la comida fue servida en una de las galerías altas donde estábamos alojados. Por un lado, algo elogioso, más de 80 lamparitas de luz eléctrica le alumbraban profusamente. Los comensales eran 60 y había 80, o sea, había más lamparitas de luz que comensales. Pero él en el inicio de su crónica, cuando venía viajando en el viaje de Paraná a Concordia, tiene una comida y esa le elogia muchísimo porque está muy bien servida. Y ahí se imagina que en Concordia van a pasar de banquete corrido y que serían mantenidos a cuerpo de rey. Bueno, eso lamentablemente no se cumplió aparentemente para el señor Carrillo, porque dice, la comida de la noche, de la cena del día que llegaron, iniciada con unos fiambres más viejos que el hambre, fue muy mediana. No había más que 2 clases de vinos, Pontcanet y Sauterne, o sea, vinos franceses, por lo menos de nombre francés. Nada de Oporto, nada de Jerez, nada de champán. Los postres reducidos a unas cuantas naranjas y otras pocas bananas. El café bien malo, ni una tagarnina para los fumadores. Encima quería que le dieran cigarros para después de comer. Bueno, en la siguiente crónica es de 1910 ya, cuando ya había varios hoteles, y es de un español, don Vicente Blanco Ibáñez, un abogado político, que vivió mucho tiempo en Argentina, que había estado poco tiempo antes en Concordia, y que publica un libro que se llama Argentina y sus grandezas en 1910. Ahí habla de Concordia, sí, en buen tono en general, dice su puerto es el más frecuentado del Gran Río, porque en él termina la navegación de los buques de alto porte. La aduana de Concordia ocupa el 4º lugar entre todas las de la República. En ese momento, por ingresos, después de Buenos Aires, Bahía Blanca y Rosario, estaba Concordia. Este dato atestigua la importancia de su comercio. El aspecto de Concordia es el de una ciudad limpia, alegre y próspera en sus negocios. Al desembarcar en ella causan excelente impresión sus grandes muelles. El puerto había sido inaugurado pocos años antes, 1904, 1905 creo. Al desembarcar, en sus grandes muelles se ven atracados los vapores que hacen una carrera fija entre Buenos Aires y Concordia y los numerosos veleros de cabotaje, todavía hay veleros. La ciudad tiene amplias avenidas, edificios altos, quizá un poco exagerados, ¿sí? Plazas con arboleda abundante, cultas sociedades y hoteles, contrariamente a lo que decía Budot, y hoteles que pueden ser comparados con los de las capitales importantes. Diríase que Concordia, en los cafés y restaurantes suenan orquestas. Diríase que Concordia, en vez de figurar simplemente como cabeza de distrito, es la capital de una provincia. La última crónica es del año 16 y ya es de en ese momento candidato a diputado nacional por el Partido Socialista, después fue diputado electo, porteño, el doctor Augusto Bunge, un higienista, que a su vuelta a Buenos Aires manda una carta al diario El Litoral y dice, hay algo en el aspecto de Concordia que se diferencia de nuestras ciudades de igual población. La relativa animación de sus calles, la actividad de su comercio, la importancia de sus establecimientos industriales y su aire simpático de prosperidad y cultura. ¿Por qué es puerto?, se pregunta. No precisamente. Paraná lo es mejor y con mayor población, pero no tiene su movimiento ni su aire y prosperidad. Concordia tiene un caché de cultura y bienestar, una aureola de belleza que está no solo en las plantaciones de olivos, viñas y naranjos, sino y en la ondulación de sus colinas, sino también en lo espiritual de su población. Bueno, pero vayamos ahora concretamente a los hoteles. El primer hotel con tal nombre, esto lo puse también como antecedente, este edificio que ahora reformado el centro cívico, fue de alguna manera conectado con lo que llamaríamos actividad turística, porque si bien fue hecho para un club, fue hecho por cuatro señores para el Club Progreso, que funcionaban en la planta alta y en la planta baja era un café. Fue el primer lugar hecho específicamente para reuniones sociales, ágapes, banquetas, reuniones culturales, recepción de artistas, de visitantes ilustres y demás.
y por mucho tiempo permaneció como tal. Después cambió de uso. Por suerte, después de un periodo casi de decadencia y de ruina, fue rescatado y ahora, más allá de haber restaurado, restablecido la planta baja y la planta alta, se ha agregado una serie de espacios de uso público, creo que muy bienvenidos para ellos. Esta foto, que es de 1919, se ve un tranvía a caballo de aquel lado, que lo tuvo Concordia desde 1870 más o menos, y hasta 1920 y pico, porque en el 28 se inauguró la primera línea de tranvías eléctricos, cosa también que fue novedad en la provincia. El puerto, acá Blasco Ibáñez, cuando habla de la actividad, de la laboriosidad del espectro de Concordia, dice: ¿por qué puerto? No sé, porque Paraná también lo tiene. Sin embargo, el puerto de Concordia, más allá de que en algún momento haber sido la cuarta aduana por ingresos, era un puerto muy activo y tenía desde los veleros, esto ya está construido acá, en el edificio de la aduana y el de la prefectura, y el galpón ese de piedra que está acá, la casa de piedras. O sea que ya es de principios del siglo XX. Y estaban también llegaban los grandes vapores, el Washington creo, que los días de llegada era muy concurrido el puerto, tanto por los coches de plaza que iban a buscar pasajeros, como pasajeros a pie que iban a recibir, muy engalanados, según me contaba una vieja tía que estuvo yo acá en Concordia, a recibir los vapores, que los reconociera además por sus pitadas. Cuando venían llegando, que decía el señor Suserena, decía: ese es el Washington, no, ese es el tal. Y discutían entre ellos porque conocían, hasta por el sonido, conocían a los barcos que llegaban de pasajeros, que terminaban acá los vapores de la carrera. Hasta ese momento por tierra eran pocos los caminos y se bajaba o en estas primitivas carretas, muy pesadas, aptas para andar por huella más que por camino, o en el caso de pasajeros, quizás los más afortunados viajaban en diligencia. Es una diligencia que iba de Villaguay a Paraná. Pero en ese momento, en 1874, cuando viene Sarmiento, se empieza a conectar Concordia por ferrocarril, hasta que se construye esta ya es como está ahora. Originalmente era un poco más chica, no tenía el pórtico hacia adelante ni las alas laterales, pero cuando se conecta, bueno, además con Buenos Aires a través de Puerto Constanza, la gente empieza a viajar muy paqueta. Esto es un fotógrafo jujeño que llegó a Entre Ríos a estudiar en la escuela normal como maestro y se desarrolló como fotógrafo. Dejó una colección muy interesante. Estos son pasajeras en este caso, llegando a Concordia, a la estación de Concordia, en este coche para partir rumbo no se sabe dónde. Y en la otra foto están ya en el andén, acompañados por los caballeros de la familia. Así se viajaba en tren hasta, esto es de 1900, casi 1902, 3, creo, una cosa así. Los hoteles que había en ese momento eran de este tipo, eran casas viejas. Nótese que la ochava no existe, ahí son esquinas sin ochavas, o sea que son anteriores a la instalación de la municipalidad, la construcción del edificio. Esta publicidad ya es de principios de 1900. Estaba en la esquina todavía existe la casa dividida y muy intervenida, en la esquina de Pellegrini y Espino. Esto hasta más o menos mitad del siglo, con distintos nombres, fue hotel. Este era el tipo de hoteles que había. Esto ocupaba un sexto de manzana, que eran los solares fundacionales de la ciudad, o a lo sumo este otro, también viejo, que también de principios de 1900, el Hotel Argentino, que también existe, muy reformado. Lo único que mantiene es el cartel de la esquina arriba y el cartel principal sobre la puerta, más la marquesina de ingreso. Pero este era el tipo de hotel. Hasta que en 1880 empieza a construirse el edificio, que va a ser el primer gran hotel de la ciudad, con el nombre de Gran Hotel, el Hotel Colón. Inicialmente una casa de la familia Sorraquín, que tenía sus oficinas de abajo. En 1897 es transformado en hotel. Este es el aspecto inicial, cuando tenía en la planta alta un balcón corrido, por el cual a veces se lo califica como un edificio tardío de la época colonial o postcolonial. Después se le agrega el mirador arriba y después se
se lo reforma haciendo balcones individuales, que son los que permanecen hasta ahora. Esto más o menos como está ahora, salvo la planta baja. Y se construye este balcón principal, esto es 1920, para jerarquizar el ingreso. Por debajo está una marquesina, y este balcón es inaugurado, bueno, la foto no la tengo acá, es inaugurado en el 22 cuando otro presidente argentino en ejercicio, Marcelo Torcuato de Alvear, viene acá a inaugurar el puente que lleva su nombre, el puente Alvear. Esta es una publicidad del año 15, y la puse, acá ya el hotel todavía estaba en su estado original, dice: servicio especial para banquetes y lunch, cómodas y ventiladas habitaciones para pasajeros y departamentos especiales para familias, baños de agua fría y caliente. Es el primer hotel en la provincia que ofrece agua fría y caliente. No quiere decir que hubiera baños individuales, era baños para agua fría y caliente. La mayoría eran compartidos. Y todo lo necesario para el buen alojamiento. Gran comedor y cocina de primer orden, higiene, confort y todo eso por precio módico. Estos fueron uno de los tantos dueños. Durante el siglo XX cambió muchísimo de dueño, pero mantuvo siempre el nombre y por muchos años la calidad de servicios. Este ya es una publicidad posterior, ya con el balcón agregado sobre el ingreso. Dice único primer hotel de Concordia, y el ofrecimiento es más o menos parecido al del aviso anterior. Después ya, en la década del 50, se modifica su planta baja, con este moderno local, que lamentablemente lo desfiguró. Y este es el último aviso que encontramos en una guía del 47, este era ya del Automóvil Club Argentino, así que no interesaba tanto la promoción del hotel, sino que el hotel quedaba a 2 cuadras del Automóvil Club Argentino. Sí. Bueno, esto es más o menos como está ahora. Casi lo único que conserva su grandioso de su esplendor es el ingreso y la escalera principal. Pero simultáneamente, o casi enseguida del Colón sí se inauguran 3 hoteles más de tipo, que eso fue una cosa que también advertimos con atención, que son todos de la misma tipología, siempre en esquina, siempre de 2 plantas, siempre abajo la recepción y el comedor y el bar, y arriba habitaciones. Este ya está intervenido y modificado, pero afortunadamente sigue como hotel. El otro es el hotel, este es el mismo, el hotel originalmente Madrid, que se inauguró en 1907, creo. Primeramente se llamó Madrid, después España, y ahora Centro Plaza Hotel. El otro, que es el que está en mayor estado de deterioro, es el Imperial, siempre se llamó Imperial Hotel, al revés, que lo único que conserva, aparte de parte de su fachada exterior, es el nombre tanto en la esquina como en la fachada lateral sobre el ingreso. Es de la misma tipología, 2 plantas, habitaciones arriba, abajo recepción, bar, comedor y demás. Y el tercero es el hotel que fue llamado Hotel de los Ingleses, porque era ocupado por personal del ferrocarril, que es cercano a la estación de ferrocarril, se recibió varios nombres, se llamó Victoria, se llamó Londres, funcionó alguna vez como como anexo del Hotel Colón, pero fueron hoteles que simultáneamente duraron durante, ahí está en su totalidad, el hotel, el último nombre que tuvo creo que fue Londres, que funcionaron todos simultáneamente, y esto lo vamos a dejar. Y en las guías que consultamos desde una de 1907 hasta una de 1947 nos establecimos como límite temporal la primera mitad del siglo XX, nada más, que fue cuando se hicieron los grandes hoteles que permanecieron durante todo el tiempo. Después, en la segunda mitad, se vino la hotelería nueva, la hotelería con mucho más confort, con mucha más tecnología. En todas las guías se mantiene un número estable de hoteles durante 50 a 60 años, entre 8 y 12 hoteles en Concordia. En dos momentos lo comparamos, en el texto completo está, con Paraná, cuando Concordia tenía 12 hoteles, Paraná tenía 5. Concordia tenía 8 hoteles, Paraná tenía 4, había bajado ambos. Y era la capital de la provincia. Por eso decimos que es notable el desarrollo que tuvo desde temprano la actividad hotelera y la construcción de hoteles, y finalizamos con esta te la voy a leer textualmente porque no quiero omitir nada. Hay una pequeña parte, porque el trabajo dice antecedentes de la hotelería y la gastronomía. La gastronomía es muy poco, porque es muy poco la
información que pudimos obtener, más allá de los restaurantes del siglo XX, o de los restaurantes de los hoteles, o de los restaurantes de los clubes. Prácticamente no había, hasta la segunda mitad, no hubo restaurantes de gran importancia. Al final, digo yo, que con la información recopilada y aquí vertida, este texto será un pequeño y tal vez primer aporte para el conocimiento de los albores de ciertas actividades económico-productivas en Concordia, esenciales para el futuro desarrollo turístico. A través de algunos de sus protagonistas, están nombrados los propietarios de los hoteles de todas las épocas, que fueron cambiando de nombres y de hoteles en general, salvo el Hotel Colón, que solamente cambiaba de dueños. Dice, a través de algunos de sus protagonistas y de los lugares donde estos hechos tuvieron lugar en la ciudad. Lo aquí tratado quizás sea considerado como prototurismo, ya que los datos, acciones y hechos relatados ocurrieron antes de que se acuñara y difundiera el término turismo. Dado que las fuentes consultadas se nombran algunos de los actores de los hechos apuntados, hemos considerado necesario mencionarlos, ya que fue merced a ellos que ocurrieron los pasos necesarios para la gestación y desarrollo de la hotelería y gastronomía concordiense desde sus inicios hasta llegar al momento actual. Finalmente, dada nuestra formación y nuestra ya vieja y constante preocupación por el conocimiento, valoración, mantenimiento y preservación del patrimonio arquitectónico provincial y local, nos ha llevado a ocuparnos de los sitios, espacios o continentes de los hechos consignados, deteniéndonos a veces en la descripción de estos espacios porque son parte de la historia local y porque merecen ser conocidos para así poder valorarlos, preservarlos y transmitirlos a quienes nos seguirán. Nada más. No sé si les parece, dejamos las preguntas a posterior de la ponencia de Luis.